poco más de la sintaxis de Python, útil para desarrollar las buenas habilidades de programación, conocer cómo se escribe el lenguaje. Los comentarios, como vimos, son sentencias de texto dentro de nuestro código, el cual no es ejecutado por el intérprete de Python. Cuando el intérprete se encuentra con un comentario, básicamente salta línea. Pero ¿cuál es la utilidad de los comentarios? La utilidad del comentario no es funcional, sino más bien para el entendimiento del código que nosotros creamos, para que otros programadores o nosotros mismos en un futuro, o yo nuestro futuro, pueda realizar revisiones de nuestro podamos realizar revisiones de nuestro programa, poder tomar retroalimentación de él y ver realmente qué hace cada una de las líneas dentro de nuestro código. En Python podemos crear estos comentarios utilizando el símbolo numeral, ya sea al inicio de una sentencia o al final de ella, como lo vemos en estas dos líneas, donde en la primera tenemos un comentario al inicio, una sentencia, y luego al final. También podemos crear comentarios de más de una línea. Esto es útil para cuando creamos clases o funciones personalizadas, las cuales necesitan mucho más detalle acerca de cómo realmente trabajan. Así que si queremos crear este tipo de comentarios, podemos realizarlo con las triples comillas o con comillas sencillas, ya sea comillas dobles o comillas sencillas. Lo importante es que sean triples y que abran y cierren. Ok, ahora la indentación. La indentación es otro componente importante dentro de la sintaxis de Python. Cuando ya queremos crear programas más complejos dentro de Python, vamos a encontrarnos con los bloques de código. Los bloques de código son son líneas de código especiales, las cuales son ejecutadas siempre y cuando se le haga el llamado a estos bloques. Son particularmente útiles o utilizados para la creación de condicionales, ciclos o las estructuras try-except. Las estructuras, las bien llamadas estructuras de control de flujo en programación. Esta estructura ya sea condicional, cíclica o de try-except en Python. También si vamos a definir clases o definir funciones, vamos a tener que crear bloques de código. Y en Python, para crear estos bloques de código, a diferencia de otros lenguajes de programación, los cuales a veces se encierran utilizando corchetes, aquí en Python sabemos que nos basamos en los saltos de línea. Así, para poder diferenciar estos bloques de código al resto de código, nosotros, además del salto de línea, tenemos la indentación, que básicamente es crear espaciado a la izquierda de las líneas de código. Ese espaciado a la izquierda le permite al intérprete de Python identificar, saber de que ahora se empieza el bloque de código y salirse de esa indentación, en este caso aquí, nos va a permitir que el intérprete ejecute fuera de ese bloque de código, como vemos aquí en este caso, el cual estamos evaluando una condición, la cual dice que si la variable b es mayor que a, que imprima b es mayor que a. Entonces, en este caso hemos asignado al valor de b, a la variable b, un valor de 200 y a un valor de 33, ambos datos tipo entero. Como la condición se cumple, se ejecuta el bloque de código y luego continúa al resto de código. ¿Qué pasa cuando no se realiza la indentación? El intérprete no ejecuta el código. Este intérprete no va a poder ejecutar el código porque no lo va a entender. Es necesario que después de que, en este caso, crea la condición, lo siguiente paso sería un bloque indentado, o si no, va a causar un indentation error, como lo vemos aquí.
Asimismo, si lo podemos corregir. Asimismo, si nosotros ejecutamos, por ejemplo, x igual 2 y luego hacemos una indentación sin ningún caso específico, como vemos aquí, vamos a tener también una indentación, ya que nosotros debemos respetar esa indentación. La indentación solamente está reservada exclusivamente para los bloques de código. Listo. Bien, y otra de las ventajas de la sintaxis de Python, como hemos visto, es la flexibilidad. Nosotros podemos en una misma línea crear o escribir varias sentencias. Asimismo, podemos crear una sentencia, una operación, una expresión bastante larga en varias líneas de código. En el primer caso, si queremos realizar varias sentencias, en este caso varias sentencias de asignación en una sola línea, Python nos lo va a permitir si nosotros separamos cada una sentencia con punto y coma dentro de la misma línea, como lo vemos acá arriba. Y en caso contrario de que tenemos una expresión bastante larga, por ejemplo acá que tenemos una suma de varios elementos, de varios valores, lo podemos separar en varias líneas utilizando este símbolo, el backslash, que nos permite dividir nuestra expresión en varias líneas sin que el intérprete se confunda. Recuerden, importante este backslash para poder dividir. También vemos otros ejemplos de poder en una misma sentencia dividirla en varias líneas. Cuando hacemos por ejemplo aquí, cuando hacemos el llamado a una función, o cuando nosotros creamos o asignamos una estructura de datos, como el ejemplo de una lista en este caso. Finalmente, nos encontramos con los paréntesis, otra parte importante de esta sintaxis de Python. Como vemos, al ejecutar el primer programa y luego el segundo, vemos que las operaciones, los operadores son los mismos. Aquí tenemos primero una multiplicación, luego una potenciación, aquí tenemos la resta y la suma, y los mismos valores. Lo que diferencia es que estamos utilizando los paréntesis. Es importante ver que dentro de Python los paréntesis van a tener prioridad sobre los operadores. O sea, primero el intérprete de Python ejecutará aquellas funciones que estén dentro de los paréntesis, aquellas operaciones que estén dentro de los paréntesis seguidas de las demás. Listo. Para más referencia, dentro de este notebook, el cual va a estar en la descripción del video, van a poder encontrar estos enlaces y algunos libros. Listo.